Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Hoy el programa que les debíamos, la crisis en Crimea, nuestro hashtag numeral Ucrania. Bienvenidos. Crece la tensión entre Rusia y Ucrania. Moscú se reserva el derecho de usar su fuerza militar para proteger a los rusos en esa región de Ucrania. El ejército ucraniano en alerta de combate ante la posibilidad de que Rusia invada Crimea. Confrontación política entre Ucrania, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. Condenamos esta agresión, están esforzándose en crear un pretexto. Todo está listo para el referéndum en Crimea sobre la reunificación con Rusia. Bueno, para discutir la crisis en Crimea le doy la bienvenida a un panel de lujo, un panel multinacional. Aneta de la Mar y Komonova, antigua colega mía del externado, ciudadana búlgara, experta en Europa del Este. Mikhail Shapovalov, que acaba de llegar aquí a Colombia. Bienvenido a Colombia, Mikhail, experto de la Academia de Derecho de Rusia, la Academia Sakharov, ¿verdad? Bueno, sí, corríjame el ruso. Claudia Dangond, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho Internacional. Y Jesús Agreda, profesor de la Universidad del Rosario de la Facultad de Relaciones Internacionales y ciudadano ucraniano, ¿verdad? Sí, así es. Mamá ucraniana, papá colombiano. Papá colombiano. Bueno, les propongo que para empezar a discutir este tema veamos primero una nota sobre lo que está sucediendo hoy en día en Ucrania. El Parlamento Regional de Crimea aprobó la declaración de independencia de Ucrania. Con 78 de los 81 diputados presentes, reiteró su aspiración de ingresar en la Federación Rusa. Los crimeanos decidirán si se unen o no a esta federación el domingo 16 de marzo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden hacer frente a los más de 220.000 soldados desplegados por Rusia junto a la frontera con Ucrania, contingente que supera en número a todos los efectivos del ejército ucraniano. Para el gobierno de Estados Unidos, las acciones de Rusia sobre el terreno dificultan una solución diplomática de la crisis. Tropas extranjeras, concretamente de la Federación Rusa, están llegando a la península de Crimea. No es un secreto que los rusos han distribuido en Crimea un gran número de pasaportes de la Federación aquí en Crimea. Y aunque las leyes rusas permiten tener doble nacionalidad, las leyes de Ucrania no la aceptan. El secretario de Estado John Kerry conversó con el titular ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y le reiteró su opinión de que el referéndum programado en Crimea violaría a la Constitución ucraniana, algo que también puede aplicarse a la declaración de independencia, según Jen Psaki, la portavoz del Departamento de Estado. I think everybody recognizes that although Russia has legitimate interests in what happens in a neighboring state, that does not give it the right to use force as a means of exerting influence inside of that state. Rusia es el principal socio comercial de Ucrania y la península de Crimea constituye un punto estratégico para el gobierno ruso, ya que en el puerto de Sebastopol se sitúa la flota rusa del Mar Negro. Crimea es una importante zona de producción de tabaco y vino, atractiva turísticamente y un puerto codiciado por Rusia.
Este desenlace en Crimea, que puede culminar en su secesión de Ucrania, tuvo su origen en las marchas contra Víktor Yanukovych por su decisión de no firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que desencadenó todo tipo de protestas de movimientos opositores al gobierno en la totalidad del territorio ucraniano, dejando cientos de muertos y miles de heridos. El 22 de febrero, Yanukovych fue destituido por el parlamento de ese país, luego de meses de represión contra los ciudadanos en pro del europeísmo. Con el gobierno derrocado, las protestas se trasladaron a la península de Crimea, considerada como república autónoma en la extinta Unión Soviética. En 1992 se adhirió a Ucrania como una región con cierta autonomía. Más del 60% de su población se considera rusa. Se espera que el próximo domingo, en el referéndum convocado para la votación popular, los crimeos respondan en las urnas a dos preguntas. ¿Está usted a favor de la reunificación de Crimea con Rusia como sujeto de la Federación Rusa? ¿Y está usted a favor de que se vuelva a poner en vigor la Constitución de Crimea de 1992 y el estatus de Crimea como parte de Ucrania? Bueno, le voy a pedir a los televidentes que nos manden sus preguntas con el hashtag #Ucrania a la cuenta @INTL. Mijael, se da por descontado que este domingo el voto será un voto pro Rusia. ¿Qué pasará el lunes? En realidad la situación es verdaderamente extraordinaria, ¿sí? Y yo no estoy seguro que el voto será prorruso. A mí me parece que el ONU puede utilizar algunas sanciones contra Rusia para disminuir sus acciones en Crimea. Jesús, ¿cuál es su sensación? ¿Le parece que el voto es...? Pues viendo la proporción de la población, y ya lo vimos, si el 60% de la población se identifica como población rusa, en principio, haciendo matemáticas, podría suponer que será un voto positivo. Es decir, finalmente, al parecer, sí será un voto ruso. Y al parecer, en mi caso en particular, viendo la situación ya como ha avanzado hasta este momento, lo más seguro es que ya es inevitable el referéndum, es decir, sí se va a hacer. Y me parece que el resultado puede ser positivo, efectivamente. Lo que suceda el lunes, tal como lo dijo Mijael, efectivamente O sea, cuando dices el resultado positivo en sentido de que se responda sí a las preguntas. Efectivamente, yo creo que el resultado será positivo. Están viendo en pantalla las imágenes de la sesión del Consejo de Seguridad que tuvo lugar hoy en día. Se esperaba que se votara hoy una resolución que redactó Estados Unidos y ya estaba circulando. En esta resolución, la clave es el párrafo número 5, el párrafo operativo número 5, en la que se declararía como ilegal, se declararían ilegales los resultados del referendo. Esa votación pasó para el sábado que viene. ¿Qué consecuencias tendría, Claudia, que Naciones Unidas declarara ilegal los resultados de ese referendo? Pues precisamente ahora que sí es la pregunta sobre la votación del próximo domingo y qué pasará el lunes, la gran pregunta tiene que ver con la legalidad y la constitucionalidad del referendo, porque evidentemente la Constitución de Ucrania tiene un artículo, me parece que es el artículo 73, que señala que cualquier decisión que se refiera al tema territorial de Ucrania debe ser hecha a nivel nacional y no a nivel local, por muy autónomo y por mucha autonomía que pueda tener la región de la que se trate, como lo tiene evidentemente Crimea. Entonces, yo creo que ese es el fundamento de la posible resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y complicaría extremadamente las cosas, porque entonces habría un fundamento jurídico proveniente de Naciones Unidas para no reconocerle validez a la decisión que se tome el domingo en Crimea. Bueno, pero las probabilidades son básicamente nulas de que pase esa resolución, porque en esos términos Rusia la vetaría. Claro, Rusia la vetaría y China también la vetaría. China está ya dijo que estaba de acuerdo con el planteamiento de Rusia.
Sin embargo, el antecedente es nefasto porque de todas maneras existe una constitución interna en Ucrania que la comunidad internacional va a empezar a reclamar su cumplimiento, y dentro de la misma Ucrania, pues un sector muy amplio de la población ucraniana, ya no solo de Crimea, pues va a pedir que se cumpla. Entonces, digamos, yo pensaría que desde el punto de vista de la violencia interna del país se puede complicar muchísimo. Sí, justamente uno pensaría que Estados Unidos insiste en presentar la resolución sabiendo que el veto está ahí. La amenaza es justamente para crear el hecho político y demostrar que la Federación Rusa está sola en esto. Ahora, ¿la reacción de Rusia cuál puede ser? La reacción de Rusia ante un sí de Crimea. Ya teniendo unas tropas y teniendo pues allí su fortín militar, ¿cuál puede ser? Esa pregunta yo se la lanzaría más bien a nuestros invitados internacionales. Hay una tensión grande y yo creo que esta tensión, pensando en los mismos la población de Crimea, es importante que ellos salgan a las urnas, opinan y se escucha su voz. Escuchándose su voz ya se puede pensar a través de las decisiones que se pueden dar a partir de lo que se han dicho los pobladores de Crimea. Si la mayoría dicen que quieren estar con Rusia, ahí Rusia ya no está sola porque está con una población que tiene su derecho de autodeterminar su identidad y con qué estado quiere estar. Tenemos que volver atrás en el tiempo y ver qué pasó en los últimos 20 años. Sabemos que en esta parte de Europa se han dado varios cambios y no se han dado cuando han votado todos en un estado, si quieren o no quieren una región que se separe. Ha sucedido casos previos que han mostrado que se puede separar una región. Voy a mencionar Kosovo, pero solo para mencionar que ahí no se cumplió lo que ahora exigen que se cumpla en Ucrania. Así es. Pero, Aneta, usted que es historiadora, quizás pueda explicar la afirmación del presidente del Consejo de Seguridad, que habló a nombre de la Unión Europea, el representante de Luxemburgo, dijo así: no estamos en las épocas de Yalta, no al reparto de Europa. ¿Qué quiso decir con eso? Está muy bien que él vuelva atrás en el año 1945, cuando antes de llegar al final de la Segunda Guerra Mundial, exactamente en Yalta se reunieron los grandes líderes del bloque antifascista. Estaba Stalin invitando al presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill de Inglaterra. Ahí sí decidieron que va a ser el futuro de Europa. Lo decidieron, pero como no tenían una lengua común de hablar, repartieron con porcentaje 75% de influencia en esta parte sobre Rumania, Bulgaria, Polonia y el resto. Sigue siendo la misma política de repartición de esta parte de Europa. En este caso, no es cierto que no estamos en 1945 en las decisiones de Yalta, porque estamos mirando exactamente esto. No quieren escuchar a la gente que opina, pero quieren tomar decisiones desde arriba sobre la región. ¿Usted está de acuerdo, Mijael, con esa afirmación? No, soy abogado y estoy más de acuerdo con mi colega, porque en mi opinión los resultados de este referéndum en la península de Crimea no deben ser reconocidos por ningún país, porque hay la Constitución Nacional de Ucrania que no permite celebrar este referéndum con este tipo de pregunta. Y otra cosa es que el jefe de Parlamento de Ucrania dijo que el referéndum que se organiza en la península de Crimea con la ayuda de Rusia es una farsa criminal. Es decir, que no es Ucrania en realidad que organice eso, son otras fuerzas y son fuerzas prorrusas. Entonces usted está diciendo que el voto no sería un voto libre este domingo. Sí, sí. Y a mí me parece que esta situación es diferente a las acciones de OTAN en Kosovo en 1999, porque
Los albaneses de Kosovo fueron sometidos a una considerable represión y expulsión de las fuerzas serbias, pero en la península de Crimea no tenemos la misma situación. Y yo solamente quiero citar las palabras de Vladimir Putin sobre las acciones de OTAN en Kosovo. Cambio de las fronteras de Europa con las tropas y fuerzas es inaceptable. Esto no conducirá a nada bueno. Condenamos a los Estados Unidos y sus aliados de todo este absurdo con Kosovo. Es decir, que eso muestra como otra cara de la política rusa. O sea, el doble estándar. El doble estándar, sí. Siendo jurídicamente así, teniendo claras cuáles son las normas internas de Ucrania y teniendo claras cuáles son las posibles acciones de Naciones Unidas, es imposible no pensar en el pasado, no pensar en cómo se repartieron el mundo cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno ve, y repasando un poco precisamente para esta discusión, cómo están mostrando el mapa de Ucrania y cómo lo están mostrando dividido, a mí en lo personal me parece muy difícil no acordarme de cómo se dividió la Alemania en un momento determinado, en la Alemania Oriental y en la Alemania Occidental, donde eran las fuerzas muy parecidas las que estaban peleando por la repartición de ese territorio desde el punto de vista ideológico en ese momento. Ahora hay unos intereses clarísimamente para Rusia desde la perspectiva militar y desde la perspectiva económica. Entra la Unión Europea y entran los Estados Unidos, digamos, Occidente, también con unos intereses allí económicos muy importantes. Entonces es muy difícil no irse hacia atrás para ver cómo se repartían el mundo y cómo ahora están peleando nuevamente por una expansión territorial desde otras perspectivas acordes con el siglo XXI, digamos, y con los intereses del siglo XXI. Yo creo que esas consideraciones políticas hay que tomarlas en consideración y pegarlas y hacer un análisis paralelo con el tema jurídico. Ya vengo con una pregunta jurídica para ti, pero antes quería plantearle a Jesús una pregunta que nos llegó, que dice Tomás Becerra si se puede comprobar con veracidad que hay tropas rusas en Crimea. Pues es difícil, porque la postura rusa es que no existen tropas rusas en Crimea y finalmente las unidades que están ahí no tienen ninguna insignia que lo demuestre. Sin embargo, hablan ruso y vienen en camiones con placas rusas, con lo cual, bueno, digamos, la evidencia podría hablar por sí misma. Camina como pato. No, pero además el presidente de la Duma reconoció que hay unas tropas, no dijo exactamente cuáles, pero dijo que hay unas tropas que están ahí garantizando la seguridad de la población rusa, básicamente eso, lo cual podría suponerse que existe una aceptación implícita, aunque nunca mencionó cuáles son, e insisten en que los que están defendiendo sus lugares estratégicos en Crimea son fuerzas de defensa de Crimea y no ejército ruso profesionalmente. Así que me parece que la demostración es más digamos, práctica que otra cosa. Parece que sí existe. Mayra Pulido les manda a preguntar, entonces yo creo que esta pregunta debería ser para Jesús y para Mijael, si hay un conflicto étnico en Ucrania. Yo les recordaría que hoy en el Consejo de Seguridad los países europeos insistieron en el hecho de que no tenían denuncias corroboradas de violaciones de derechos humanos a la población rusa en Crimea. Entonces, esa fue la posición del mundo occidental hoy en el Consejo de Seguridad. Yo les preguntaría, ¿hay o no hay conflicto étnico? ¿Es solamente una posición geoestratégica del occidente? A mí no parece que hay un conflicto étnico en Ucrania. Sí, y no tenemos ejemplos de este conflicto. Puede ser que Jesús sabe en este tema más que yo. ¿Hay un historial de conflicto? Historial, no necesariamente. Ahora, que haya tensiones entre rusos y ucranianos, históricamente, claro. Podemos recordar Golodomor 32-33, evidentemente, sí, claro. Podemos recordar antecedentes durante la Segunda Guerra Mundial, cuando una parte de la población ucraniana, de hecho, apoyó a algunas tropas alemanas y nazis contra el gobierno soviético y cosas por el estilo. Sin embargo, me parece que en la actualidad, más que conflicto étnico, existe la potencialidad
Y ese es el gran problema que hay. Porque lo que yo veo es que lo que dice Rusia es que el gobierno en Kiev, el gobierno, digamos, interino actualmente, llegó a través de una especie de golpe de Estado. Golpe de Estado no necesariamente, porque fue, digamos, algo relativamente ilegal, ¿cierto? Fue a través de una decisión parlamentaria. Claro. Sin embargo, en lo que me parece que Rusia sí tiene razón, es que dentro de ese movimiento sí existen algunos movimientos nacionalistas ucranianos, que me parece que el mundo no ha visto de manera tan clara. Y ese es el gran temor del cual se apega Rusia finalmente, porque ¿para qué esperar que suceda lo de Kosovo para defender a la población? Si finalmente es necesario tomar ciertas medidas, de nuevo, esa es la argumentación por ahora, es necesario tomar medidas preventivas para garantizar que este movimiento o estos movimientos que de alguna manera tienen una influencia en el gobierno de Kiev, que son radicales nacionalistas ucranianos, no afecten hasta ahora los derechos de la población rusa dentro de Ucrania. Todavía no existe, digamos, este conflicto étnico, pero me parece que la potencialidad sí existe. Y eso es finalmente lo que está llevando a cabo, lo que está mostrando esta división entre población rusa y ucraniana. Y un segundo, y me parece que la situación se agrava aún más con la decisión de Ucrania de crear una especie de guardia nacional de 60.000 personas, 60.000 unidades, pues, tropa, donde esas tropas se va a conformar por personas que participaron en la manifestación, lo cual supondría que pueden ser justamente estos nacionalistas ucranianos y cuya función es básicamente una especie de ejército paralelo, cuya función es garantizar la seguridad de las fronteras, garantizar la seguridad nacional y la lucha contra movimientos terroristas. Pero ¿qué movimientos terroristas en Ucrania? Esa es la parte que no se entiende. Y lo que yo puedo percibir es que finalmente uno puede decir, bueno, esas tropas pueden ser utilizadas para neutralizar cualquier movimiento nacionalista ruso o que defienda los intereses rusos al interior de Ucrania y por ende necesitan protección. Y ya que al parecer la comunidad internacional no se da cuenta de la existencia de esos grupos y finalmente sus intereses, pues Rusia está en todo su derecho efectivamente de entrar y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En este contexto hay algo que no se puso mucho en los medios de comunicación en el occidente. El debate sobre cuáles fueron los francotiradores que aparecieron a finales en febrero. Estos francotiradores, hubo una investigación y una conversación entre la ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton, con el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, y en esta conversación el ministro de Estonia que fue filtrada. Exacto, filtrada, dijo que sí hay francotiradores que no provienen exactamente del grupo que está dentro de la comunidad ucraniana y que son filtrados, pero no se han investigado por el nuevo gobierno. Así ¿Y qué se supone, Anita, de dónde vendrían? En este caso se supone que aquí estamos frente a una negación de ver qué ha sucedido en el mismo Kiev en los días tan crueles y tan sangrientos cuando tanta gente murió, pero verdaderamente murió. Así que negándose de investigar esto, es tapar la situación de estos grandes grupos que manejan en este momento la región occidental de Ucrania. Son grupos nacionalistas, ultranacionalistas. Hay muchos anarquistas que no se definen exactamente nacionalistas como estos grupos pro derecha, pero estos grupos manejan las ciudades hasta que no puedes cruzar espacios si no les pides permiso a ellos. Esto no se ve en los medios de comunicación y no se investiga, y me parece que por ahí va una parte de la realidad que no se puede entender si no se hace una profunda investigación. La propaganda rusa en Crimea enfatiza que estos grupos están asociados, o sea, asocia en su lenguaje el lenguaje de los nazis. Dice, esos grupos son nazis. ¿Por qué políticamente están haciendo esa asociación, Aneta? Tiene que ver con las insignias. Estas insignias nosotros podemos ver a través de la gente, pero sin saber qué están presentando. Son insignias de SS, por ejemplo, pero no insignias exactamente la cruz conocida svástica alemana, son otras insignias. O por ejemplo la cruz malta
con un círculo. Esto es una cruz que está mostrando un concepto xenofóbico, que solo la raza blanca tiene derecho de estar allá, y salen los viejos conflictos contra judíos, contra todos los que en esta región no tienen un origen puro, y así estamos frente a una base no étnica del conflicto, pero sí xenofóbica. Bueno, nos vamos a una primera pausa, pero antes de irnos dejo la pregunta jurídica aquí para el panel y también para ustedes. Aneta hablaba del derecho de la gente a la autodeterminación, y aquí se planteaba el tema de la norma nacional, pero todos sabemos que la norma nacional no es justificación si va en contra de la norma internacional. Dos principios en contraposición: la integridad territorial versus el derecho a la autodeterminación. ¿Cómo lograr el equilibrio? Esa es mi pregunta para ustedes y para ustedes también. Ya volvemos. Seguimos en hashtag internacional de Canal Capital con el tema de numeral Ucrania, y nos habíamos quedado con una pregunta, y es: ¿qué se debe privilegiar? ¿El respeto a la integridad territorial o el derecho a la autodeterminación de los pueblos? ¿Quién arranca, Mijael? Yo empiezo, ¿sí? Que entre Rusia y Ucrania existe un acuerdo bilateral sobre la flote ruso que permite que Rusia establezca una base militar en la península de Crimea. Y sin embargo, este convenio no le permite a Rusia hacer presencia en todo el territorio de la península ni aumentar sus tropas. Lo anterior, de acuerdo con la definición de la ONU adoptada en 1974, se considera como un acto de violación, y presencia es un acto de agresión. Agresión. Agresión, sí. Y cabe señalar que esta explicación de Moscú sobre los fascistas en Crimea no tiene ningún fundamento, y los medios rusos están tratando de convencer a los ciudadanos de Rusia que en Ucrania fascistas tomaron el poder, pero en realidad no es, porque en el Parlamento actual ellos no tienen ningún puesto. Esa es mi posición. Pues Laura, la pregunta es la pregunta del millón, y sobre eso, desde el punto de vista jurídico, hay dos posiciones, como en todo: la prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno, o la prevalencia del derecho interno sobre el derecho internacional. El problema real aquí es que, aun si optáramos porque el derecho internacional está por encima del derecho interno, es muy difícil hacer cumplir el derecho internacional. El derecho internacional, desafortunadamente, no tiene tantos dientes como uno quisiera que tuviera. El derecho internacional se lo inventaron para los países débiles. Somos los países débiles los que más apelamos al derecho internacional y los que más nos agarramos de allí. Así que responder esa pregunta hoy, en este punto, en el caso de Ucrania, y para definir el tema de Crimea, es muy complicado. Yo pienso que desconocer el derecho interno también es un problema mayúsculo para un país como Ucrania, y que el derecho interno también le da unas herramientas a un sector de Ucrania que es aparentemente el sector mayoritario, el sector del gobierno interino en este momento, para defenderse de posibles invasiones, de agresiones que vengan de vecinos, porque así lo ven los sectores que están en el este de Ucrania, digamos, la invasión de las tropas rusas. Y así lo está interpretando también la Unión Europea, así lo está interpretando Estados Unidos. Así que apelar a ese derecho interno puede ser una salvaguarda para un grupo importante de una población de un país. Pero Aneta, cuando finalmente se le reconoce la independencia a Kosovo, una de las razones por las cuales se le reconoce era porque era ya imposible dar marcha atrás. Una vez OTAN interviene, era imposible dar marcha atrás. Ya las expectativas de independencia de Kosovo estaban, digamos, dadas. En Kosovo no hubo referendo, en Kosovo. ¿Es posible? Sí. La población de Crimea vota a favor de este referendo, independientemente del derecho. ¿Es posible dar marcha atrás?
y obligarlos a que sean parte de Ucrania si no quieren ser parte de Ucrania? La lógica de todos los conflictos nacionales muestran una escalación de los conflictos y una búsqueda de un propósito que espera esta población. Cumplir el propósito es lo más importante, así que no importa si van a ganar o no van a ganar, una vez queriendo una autodeterminación hace unos meses, hoy día la independencia, esto significa que nunca van a parar de pedir, querer llegar hasta esta independencia. No hay ningún país que ha dicho, ha logrado la independencia y ahora voy a ir atrás. Esto es la lógica de los estados nacionales. Parece que estamos en un mundo donde los estados nacionales se vuelven más pequeños, pero no conviene a las grandes potencias. Y ahí. Jesús, ¿es posible políticamente mantener a Crimea dentro de Ucrania? Pues me parece que depende en buena medida de lo que haga el gobierno y en este punto me parece que ya es casi imposible. Lo que pasa es que lo que yo veo es que finalmente, al parecer, la comunidad internacional apoya todas las acciones del gobierno actual de Kiev. Es decir, el gobierno en transición, al parecer, todo lo que está haciendo está bien. Y de nuevo, como no ha criticado de ninguna manera la aparición de estos movimientos nacionalistas, algunos de los cuales buscan la aparición de una Ucrania para ucranianos literalmente, me parece que cada vez aumenta más el temor en la población de Crimea y en la población prorrusa, porque finalmente, al parecer, la comunidad internacional apoya siempre, en todos los casos, al gobierno transicional de Kiev, lo cual finalmente pone en riesgo la población de Rusia y finalmente la población rusa en Ucrania. Y finalmente me parece que la única salida que ven en este caso es esa posible independencia. Así que me parece que si el gobierno de Kiev no regula un poco sus acciones y finalmente no intenta hasta cierto punto tratar de contener la posibilidad de este nacionalismo ucraniano y tratar de integrar a la otra parte del país que hasta ahora no ha tratado de integrar, no existe la posibilidad de echar marcha atrás y la separación es casi inevitable. Mijael, yo tengo creo que esta pregunta es para usted. Raúl Espitia le manda a preguntar si el gobierno de Putin realmente invoca el derecho a la autodeterminación de los pueblos. ¿Dónde queda la situación de Chechenia? Es que en Rusia ahora nosotros no podemos iniciar el referéndum y celebrar el referéndum como en Ucrania. Y esto me parece muy chistoso porque Putin quiere ayudar a Ucrania a celebrar este referéndum y si alguien en Rusia ahora va a hablar sobre separatismo, es un delito penal. ¿Delito penal? Delito penal. Si alguien va a hablar sobre el referéndum, por ejemplo, en Chechenia. Eso la situación en Rusia es muy complicada porque la Unión Soviética ahora en los viejos repúblicos de la Unión Soviética viven muchos rusos, en Bielorrusia, por ejemplo, en Georgia o en Kazajstán, sí, hay también rusos. Y si después de Ucrania el gobierno de Rusia quiere ayudar a estos países también de cambiar sus fronteras, eso significa que el problema es interminable. Sí, sí. Y la pregunta que le haría a los cuatro como internacionalistas es la siguiente. Aneta hablaba de pequeños estados. ¿El sistema internacional aguantaría un avance, digamos, cada vez más profundo hacia un sistema de microestados? Porque finalmente, cuando se busca la homogeneidad étnica en un territorio, siempre va a haber un grupito más pequeño que va a querer salirse. ¿Es posible avalar una tendencia hacia los microestados? ¿Qué sostenibilidad tienen económica políticamente? Bueno, estamos con España, donde se va a decidir el futuro de Cataluña. Escocia también está buscando esta separación. La misma Bélgica, no sabemos si va a sobrevivir o va a seguir en su forma en cual existe. Esto no es un fenómeno solo de una parte oriental de Europa o una parte que tiene problemas económicos. Esto existe en todas las partes por cuestiones que el nacionalismo es respuesta
respuesta de unos problemas muy profundos, económicos, sociales, si quieren psicológicos, si quieren es una respuesta de esta globalización feroz que va en el mundo. Es una manera de identificarte con algo que no se ha perdido en el tiempo cuando tú vives en un país donde no tienes dinero para comprarte el pan, estás en una miseria tremenda y aparecen unas ayudas arriba, pero nunca aparecen hasta esta población. Así que hay un fenómeno nacional a cual se agarran los pueblos en el momento cuando hay problemas no resueltos. Este año vamos a celebrar 100 años de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué inició la guerra? Porque hubo una tensión muy profunda económica, social y política y respondió en un choque nacional con ganas de cambiar el mundo. Ahora no vamos a cambiar el mundo, pero identificarte con tu propia, en este caso, pequeña parte del mundo, Crimea, un lugar del mundo, esto sí es un orgullo. Sí, ese es un tema muy complejo. A mí me parece que estamos llenos de millones de naciones en el mundo, de naciones entendidas desde el punto de vista sociológico, que se identifican con una cultura determinada, pero que pueden pertenecer a un Estado que convoque más de una nación. Y yo creo que el mundo y la comunidad internacional no sobrevivirían y no serían capaces de funcionar con esos millones de naciones como autonomías absolutamente independientes, como si fueran países autónomos, entre otras porque la supervivencia de esas naciones en muchos casos sería muy difícil, sería imposible. Entonces la magia ahí yo creo es cuando son estados tan grandes que convocan distintas naciones, como el caso de Ucrania o como lo fue la Unión Soviética en su momento, es dar la suficiente autonomía y no tratar de homogeneizar en aspectos fundamentales a esas naciones. Convocar identidades, establecer reglas del juego claras para todo el mundo, pero no homogeneizar en unos aspectos claros y claves a esas naciones que se diferencian desde el punto de vista cultural. Bueno, nos vamos a una segunda pausa, pero antes de irnos quiero que vean una segunda nota sobre contexto de Ucrania y Crimea. Veamos la nota. Ucrania, en Europa del Este, limita con Rusia hacia el este, con Bielorrusia al norte, con Polonia, Eslovaquia y Hungría hacia el oeste, con Rumanía y Moldavia al suroeste y con el Mar Negro y el Mar de Azov al sur. Después de Rusia, Ucrania es la república más rica de la comunidad de estados independientes, debido a sus recursos mineros, agropecuarios y a una industria en desarrollo que depende de importaciones de fuentes energéticas como petróleo y gas natural. Tras las protestas contra el gobierno en Ucrania en noviembre pasado, el conflicto se trasladó a Kiev, la capital. Pero desde la caída del gobierno de Víktor Yanukovych, las divisiones internas del país tienen un nuevo escenario, Crimea, una península que está ubicada en el Mar Negro y que le permite a Rusia acceder al Mediterráneo por vía marítima. Además, es un importante enclave turístico y un paso estratégico para el comercio de Europa y Asia. La relación entre Crimea y la llamada Madre Rusia no es solo de fronteras. Aparte de vínculos étnicos, de tradición y lenguaje, la ubicación geoestratégica clave de la península en el Mar Negro le permite ser ruta de intercambios comerciales globales y ductos que transportan petróleo y gas de oriente a occidente. Crimea lleva tan solo 60 años como parte de Ucrania, ya que fue transferida en 1954 por orden del ex líder soviético Nikita Khrushchev, quien pertenecía a la etnia ucraniana. But Khrushchev quickly denounced the idea as a bold espionage plot. After 2 years of uncertainty, it was clear that Nikita Khrushchev was now the top man in Moscow. A lo largo de la historia, este territorio ha sido ocupado por griegos, romanos, hunos, bizantinos y turcos, entre otros. Más del 58% de la población de Crimea es de origen ruso, aproximadamente 1 millón de personas, hecho que ha sido aprovechado en los últimos días por los políticos locales que tienen vínculos con Moscú.
Buenas noches, seguimos hablando de Numeral Ucrania en hashtag internacional de Canal Capital. Aquí les llega una pregunta de Denis Pérez. Jesús, quizás la quieras tomar tú. Pregunta si es posible que la Unión Europea se abstenga de tomar medidas por su dependencia en el por dependencia del gas. Del gas, efectivamente. Por las declaraciones que hemos escuchado, al parecer no hay posibilidad de que se abstengan. Incluso Alemania, que era el gran aliado de Rusia, porque es tal vez uno de los líderes de la Unión Europea, pero a su vez un líder dependiente de Rusia, Angela Merkel ha declarado que efectivamente se van a tomar medidas, habrá posibles sanciones. No ha hablado de sanciones, palabra sanción, pero ha dicho que esta decisión causará daños políticos y económicos. Así que, decir, el apoyo de Rusia a una posible separación de Crimea de Ucrania e integración a Rusia, parece que sí va a causar daños en las relaciones entre Rusia, entre Rusia y la Unión Europea, y al parecer no hay posibilidades de que la Unión Europea se abstenga de intervenir, es inevitable. El ciudadano les manda a preguntar si pueden comentar sobre la importancia estratégica de la zona, en particular de petróleo para Occidente o mejor para Estados Unidos. ¿Hay alguna...? Pues hasta donde sé, en el Mar Negro de Ucrania no hay reservas todavía demostradas. Es posible que exista, Rumania las tiene en el Mar Negro y se espera que en Ucrania también existan. Pero propiamente Ucrania no tiene recursos energéticos para poder exportar, es dependiente completamente de Rusia y como tal no tiene recursos propios. Bueno, vamos a seguir explotando su conocimiento de Ucrania porque Alejandro le pregunta, tengo entendido que las deudas privada y soberana de Ucrania son grandes. ¿Qué efecto puede tener esto en la crisis? Enormes. Efectivamente, Ucrania, al menos según el ministro temporal de Hacienda, supongamos es el caso, pues sería el cargo similar al caso colombiano, dijo que Ucrania deuda al menos 35.000 millones de dólares. Es digamos, algo que necesita ahora y debe pagar 6.000 millones de dólares antes de que termine este año. Así que finalmente Ucrania es un país que está endeudado y tiene serios problemas de sostenibilidad económica. El intento de Rusia por sacar a Ucrania del problema fue la negociación entre Yanukovych y Putin, donde Putin ofreció una ayuda por 15.000 millones de dólares. Sin embargo, ese acuerdo se echó para atrás. Rusia creo que alcanzó a entregar 2.000 millones. Cuando se iba a entregar el segundo paquete por 3.000, justamente Yanukovych lo sacaron del poder y finalmente ese proceso se canceló. Así que Ucrania está en una situación de inestabilidad económica muy fuerte. Estados Unidos ofreció 1.000 millones de dólares de ayuda, creo que ya ha sido aprobado. Y por otro lado, la Unión Europea también está tratando de ayudar y van a ofrecer una especie de ayuda económica que se entrega en formas de facilidades de Ucrania para acceder al mercado de la Unión Europea por valor potencial de 500.000 millones. Pero finalmente es una ayuda que se va a ver a largo plazo y la estabilidad económica ucraniana ahora se va a ver extremadamente debilitada. Para completar, Ucrania tiene una deuda enorme con Gazprom y que Gazprom ahora sí está cobrando. Y donde además, por último, el acuerdo que tenía Putin con Yanukovych también era que el precio del gas iba a reducirse y Gazprom ya dijo que a partir de abril volvían a los precios anteriores a ese acuerdo, donde el precio que Ucrania tiene que pagar por el gas ruso se van a duplicar básicamente, porque van a pasar de 268 dólares por 1.000 metros cúbicos a 400. Así que la crisis económica que espera Ucrania es enorme en este caso. Bueno, ¿y dónde deja esto las relaciones Estados Unidos-Rusia, Mijael? Mediarse les pregunta si es esto una señal de una nueva guerra fría. A mí me parece que sí, porque la retórica del tercer periodo de Vladimir Putin tiene mucha influencia de la Guerra Fría. Ahora Rusia se opone a Occidente de nuevo. Sí. Y esto es como la forma de explicar sus acciones en Ucrania también, ¿sí? Pero yo estoy de acuerdo con Jesús que Ucrania no tiene tantos recursos, ¿sí? Y a mí me parece que el problema es la entrada en el Mar Negro, porque la otra frontera de este mar es Turquía, que es la parte de OTAN, y Rusia, claro que no quiere tener en su frontera otro país miembro de este organismo. Tampoco perdón, por mi español, no quiere tener un país miembro de la Unión Europea y de OTAN en su frontera. Eso es la idea. Y sí. Creo que con esta afirmación has respondido a la pregunta de Ricardo Aguillón, que preguntaba, ¿por qué no preguntan cuáles son los intereses norteamericanos? Aquí claramente hay uno. Aneta, ¿una nueva guerra fría? Un camino hacia unas tensiones muy fuertes entre Estados Unidos y Rusia, sí,
pero no son algo nuevo. Si alguien ha visto las relaciones internacionales desde 2008, cuando fue que Georgia quería tomar Osetia del Sur, ahí el ejército ruso salió y en 2 días resolvió el caso de Osetia del Sur, y hoy día Osetia y Abjasia, que fueron partes de Georgia, son partes de Rusia. Ahí fue el anunciar que Rusia ha regresado en la escena política, no solo con un potencial que no lo vemos, si lo vimos ahí con su movimiento del ejército. Y se sabía que la OTAN, si se expande muy cerca de la frontera de Rusia, va a responder. Ahora ya sabemos, Georgia no le aceptaron en la OTAN. Se decía que Ucrania va a entrar en la OTAN, pero ahora ya no se toma decisión sobre Ucrania de entrar. Y Henry Kissinger, cuando habló estos días sobre el caso de Ucrania, dijo que es un gran error pensar que Ucrania debe entrar en la OTAN. Aquí yo voy a decir algo más, es que fue un riesgo muy grande de invitar países de Europa del Este de entrar en la OTAN, porque esto cambió el equilibrio que existía en esta zona hacia una dirección muy peligrosa, y en este caso no es solo Ucrania que está en esta situación difícil. Todos los países que están exactamente en Europa del Este están hoy día con la amenaza que están en la OTAN, pero Rusia quiere recuperar su espacio y lo está recuperando con el gas y toda su política del gas. Nos quedan unos pocos minutos y creo que la última pregunta tiene que ser, ¿es posible un desenlace bélico el lunes entre grandes potencias? ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad extrema, pero me parece que existe, porque finalmente en Crimea hay población ucraniana y el ejército ucraniano tiene la obligación de defender a su población. Claudia. Sí, yo creo que es una posibilidad, pero creo que todos los actores involucrados, que son muchos aquí, se van a cuidar de eso, porque sería una catástrofe mundial. Los intereses que hay aquí, económicos, políticos y geoestratégicos, esos mismos intereses van a hacer que se detengan estos actores en una confrontación bélica de la naturaleza que puede llegar a tener si se desbordaran. No creo que suceda. Sí, estoy de acuerdo. A mí me parece que Rusia ahora puede querer provocar a Ucrania, de provocar a las autoridades de Ucrania para recibir el derecho real de defender a los rusos en la península de Crimea. ¿O es posible que Putin quiere amenazar, pero no utilizar las fuerzas? Porque su amenaza hoy día es una amenaza muy fuerte. Nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis del canal Capital todas las noches a las 9. Nos reencontramos el próximo jueves en #internacional y seguimos haciendo TV más humano para ustedes. Muy buenas noches.